Buenas noches, esto es Horizonte, aquí estamos para aprender. Quedamos en una rapidez y fíjate, sí, es verdad, hoy es verdad. se ha aprobado la ley trans, ¿no? Sí. Polémica tremenda a todos los niveles. Y fijaos, lógicamente, nosotros hemos querido hablar con diferentes... Esto es muy gordo, porque influye en raíces muy potenciales de nuestro ser, de la sociedad, de los jóvenes, de todos. Y hemos querido que personas que están a favor de esa ley trans, Impulsoras de esa ley. impulsoras, estén con nosotros aquí. Tengo que decirlo claramente. No han querido estar en una mesa debatiendo con la gente que y hay que dejarlo vamos a claro. invitar. Y Horizonte invita, como invitamos a muchos políticos a veces, bueno, que tampoco y no nos hacen nunca caso, por aquí se habla libremente, sin guión de ningún tipo. Y eso, claro, tiene su peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hemos hecho es grabar 3 minutos a esta persona que expresa, creo que muy bien, las claves que mucha gente comparte, ojo, y luego lo que queremos es ponerlo a la luz de la ciencia y a la luz del feminismo incluso, y a la luz de los especialistas, a la luz de los sociólogos. ¿Qué va a traer esto? Porque la polémica es tremenda. Y las redes también, hay que decirlo, que son una parte de la sociedad, arden con todo esto. Así que escuchamos y vemos con mucha atención y mucho respeto a esta persona y luego una mesa de excepción. Gracias a todos, compañeros. Seguiremos hablando. Gracias. Ahora entramos en otra materia muy espinosa, realmente, la ley trans. Votos emitidos 345, sí 188, no 150. Queda aprobado el dictamen. Sí, la ley ya está aquí. Esta ley no es una guía de género, no es un máster de teoría queer, no es una guía práctica para que las personas trans tengan igualdad de oportunidades para acceder al empleo, para tener derecho a una educación donde seamos protegidas del acoso y del mobbing y se respete nuestra identidad, donde tengamos una atención sanitaria de acorde ya con los estándares de la propia Organización Mundial de la Salud o de la Asociación de Psiquiatría Americana, que habla de despatologizar las identidades trans y entender esta como parte de la diversidad humana. Porque no olvidemos que existe una organización que se llama The Lancet Child, que ha publicado un estudio hecho ahora en 2022 en la revista Pediatrics, donde habla que los adolescentes trans tienen 4 veces más ideas suicidas que el resto de jóvenes de la misma edad que no son trans. Y además señala como causa el rechazo familiar, los obstáculos burocráticos para poder acceder a los cambios de nombre y género y sobre todo la violencia en redes sociales. Las de transiciones en menores no llegan ni siquiera al 2%, ni siquiera al 2%, y que además estas se producen porque los jóvenes y los adolescentes tienen una experiencia hostil o bien dentro de su familia o bien en el entorno. Sin embargo, el prejuicio, la ignorancia y los bulos es un terreno que es favorable para que crezca el odio, la discriminación y la persecución a un colectivo. Yo te voy a hablar claro, si tenemos una vicepresidenta de gobierno como la señora Carmen Calvo, o tenemos una señora como Amelia Valcárcel, que pertenece al Consejo de Estado, o Alicia Millares, que es una filósofa, si tenemos a señoras que están instaladas en el poder, en la academia y en instituciones del Estado diciendo estas barbaridades, está claro que eso tiene mucho altavoz, pero sin embargo no representan a la mayoría de las mujeres. Como caudillas solamente se representan a ellas mismas y el tiempo las pondrá en el sitio en el que han estado, en el lado incorrecto de la historia, y hay mucha gente que nos podrá mirar a los ojos y habrá otra gente que tendrá que agachar la cabeza por tanta prejuicio, por tantas bulos y por tanta criminalización hacia las personas trans. Bueno, este tema hay que tratarlo en profundidad, y tenemos tiempo para ello. Creo que piense usted lo que piense, es bueno que nos acompañe, porque esto a quién no le afecta, es la sociedad. Una sociedad que a veces sorprende, ¿no? Y que tiene, evidentemente, guerrillas en cualquier tema. En este
también. Hoy se ha aprobado la ley. Hemos escuchado con el máximo respeto, por supuesto. Me hubiera encantado que esta persona u otras de este ámbito estuvieran aquí con nosotros, pero lo que planteamos es, claro, una mesa plural, ¿no? Si no se quiere una mesa plural, sino un monólogo, lo que podemos hacer es exponer, como ha hecho muy bien, sus ideas duramente y ponerlas ahí para que ustedes opinen. Ahora bien, hay personas que piensan diferente. ¿Qué es eso de estar del lado correcto de la historia? No sé. No sé dónde estaremos nosotros, pero vamos a preguntar a los que saben. Amparo Domingo es representante en España de Women's Declaration International, organización impulsora de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Amparo ha definido, os pido primero un primer titular, ¿vale? Para situarnos, tenemos tiempo después, ¿eh? Pero me ha gustado leer algunas notas, artículos, expresiones de ellas. Ella emplea uno que es un caballo de Troya, un caballo de Troya. Amparo, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es un caballo de Troya en este caso? ¿Por qué? Esta ley es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya porque mucha gente cree que es feminista y las políticas que emanan del Ministerio de Igualdad no son feministas, son antifeministas. Tenemos el gobierno que se califica como más feminista de la historia, trabajando activamente en contra de los derechos de las mujeres. Y lo que hoy ha pasado, en mi opinión, es que ha sido un golpe de Estado al Estado de Derecho, pero sin tiros. O sea, hoy se ha aprobado una norma que es inconstitucional, que lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, y 4 vocales del Consejo General del Poder Judicial emitieron un voto particular diciendo que tenían serias dudas sobre su constitucionalidad. Y no le ha importado a nadie, pero su mensaje es que ellos son progresistas y a favor de derechos, y en realidad no es así. Ahora desarrollaremos. Gracias, Amparo. Con nosotros se encuentra Sandra Mercado. He hecho un libro que tienes ahí, ¿verdad? Sí. Creo que es importante porque, bueno, no es tan fácil. Hay temas que son muy espinosos y ojo, que hay que ser valiente para abordarlos. Sandra, gracias. Aquí es muy difícil incluso hablar. Tú has hablado de la estafa del transgenerismo. Exacto. Algo que has vivido. Cuéntanos un poco tu historia. Soy víctima de la transexualidad. Nací hombre, aunque tengo un estereotipo muy femenino, nací hombre. Desde que tengo uso de razón siempre he sido un hombre homosexual y siempre me ha gustado lo que culturalmente conocemos como feminidad, ¿no? Claro, a mí se me discriminó muchísimo en el ámbito familiar por parte de mi padre, colegio, instituto, etcétera, porque las cosas que me gustaban son para niñas. Era un niño muy sensible, afeminado, con esa pluma, ¿no? Para mi padre no era lo suficientemente masculino. No sé, me faltaba la mili, ¿no? Por hacer, para ser lo suficientemente masculino. Todo ese rechazo te lleva a tener esa disforia, que le llaman disforia de género, de mirarte en el espejo y no reconocerte y creer que los gustos femeninos que tienes es ser mujer, ¿no? Y cuando empiezas a ir a psicólogos, hacen terapias afirmativas, reafirmando que sí, que realmente has nacido en un cuerpo equivocado. Hace 20 años se decía, has nacido en un cuerpo equivocado, a día de hoy también se escucha, ¿no? Pero, o que tengo la mente de mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Ahora se escucha más que hay millones de identidades de género, ¿no? Y bueno, pasas luego un proceso psicológico bastante sexista, porque es bastante sexista, no hay ningún fundamento científico. ¿De pequeño jugabas con coches o con Barbies? ¿Te preguntan eso? Sí, sexista. Es que yo digo que la transexualidad es meramente cultural, no tiene ninguna base científica. En mi cuerpo realmente no había nada malo, ¿no? Y cuando tú empiezas una hormonación, tienes momentos de euforia, ¿no? Cuando hemos escuchado a Mar decir el tema de los suicidios, yo le diría a Marc Ambroyer que yo me hice una vaginoplastia en 2016, un retoque en 2019 de la uretra. He visto a compañeras transexuales, bueno, pasar cosas terribles, barbaridades, y tenemos pensamientos suicidas después de la vaginoplastia. Y la disforia está mucho peor que antes de transicionar, mucho peor. En vez de ir los profesionales, ya sea porque por dinero o por estas leyes trans tan dictatoriales que no dejan que vayan a la raíz del problema, oye, ¿por qué tienes disconformidad con tu propio cuerpo? ¿Por qué te odias? ¿Por qué crees que eres del sexo opuesto? Lo vamos a investigar, si has sufrido discriminación, lo que sea, no. Te hacen esa terapia afirmativa y ya está. Y después de la hormonación, cuando yo me hago la vaginoplastia,
Tienes momentos de euforia cuando ves cambios, momentos de euforia con la vaginoplastia, etcétera, pero no te curas de la disforia porque es algo mental, algo que también quieren despatologizar, cuando no se puede despatologizar un trastorno mental, porque lo que yo tengo y lo que tenemos los transexuales es un trastorno mental. Es algo que está en la mente, porque en nuestros cuerpos no hay nada malo. Bueno, lo cuentas con ese aplomo, de verdad, Sandra, te lo agradezco mucho. Lo siento, pero es la realidad. No, pero me imagino que habrás tenido tus problemas también. Bueno, ahora nos cuentas, ¿vale? Tenemos tiempo. Perfecto. Y es más, tú en cierto momento me gusta saber, hablas de un lobby también, es decir, intereses económicos, concretos por supuesto, en potenciar todo esto, en vez de poner a veces en duda oiga, ahí cada uno tiene el derecho. Está potenciando con niños, con adolescentes. Pero ponemos en tela de juicio que cada uno tiene el derecho que quiera, de acuerdo, bien. Pero Sandra, que a diferencia de todos los que estamos aquí, creo que lo ha vivido, ella sí ha querido estar aquí, hay como un viento a favor. Ella pone el dedo en la llaga y dice, lobby farmacéutico médico. Lo dices así. Es que te voy a decir un resumen muy breve. Te haces una vaginoplastia y ya estás condenado a tomar la hormonación de por vida. Te convierten en enfermo crónico dependiente de una hormonación. Yo llevo unos 20 años hormonándome y bueno, me están dejando unas secuelas terribles. Si quiero dejar la hormonación no puedo porque al no tener los testículos tengo una osteoporosis, o sea, puedo tener un principio de osteoporosis muy grave. Si las tomo, ahora por ejemplo me salen muchos morados por el cuerpo y muchos morados por las piernas, tengo la circulación muy mal. En cualquier momento me puede dar una trombosis, un infarto. Bueno, nos cuentas ahora, Sandra, hacemos una mínima pausa, volvemos, todos vamos a tener tiempo para hablar, yo creo que es un tema de gran calado, pero hombre, un testimonio humano así en primera persona te deja como, oye, enseguida, si usted quiere saber más, y hay opiniones todavía por oírse, por supuesto, desde diferentes perspectivas y con el máximo respeto, para que usted traiga siempre su conclusión. Volvemos enseguida. Tengo al doctor Cabrera ahí muy serio, pero le voy a dejar para luego. Vamos a presentar. Al doctor Cabrera lo conocen perfectamente. Haces bien. Exacto. Nos acompaña Paula Fraga, abogada, integrante, fíjense qué curioso, porque yo reconozco mi ignorancia en muchos de estos temas, ¿no? Por eso estoy aquí para aprender. Alianza contra el borrado de las mujeres. Ella habla incluso de que esta ley, en su opinión, vulnera los derechos de la mujer y supone un maltrato, a la infancia. Palabras fuertes también. Paula, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Y por cierto, quien habla así también sufre persecución. Lo estábamos hablando ahora. Sí. ¿Eh? Sí. Directa e intensa. Ciertamente, o sea, la verdad que es una forma de tratar de silenciarnos, de tratar de que no hablemos y de que no expliquemos la crítica jurídica y política que hacemos a esta ley, porque no se nos puede olvidar que aquí no hay odio, no hay transfobia y no hay ningún tipo de discriminación en nuestras palabras. Lo que hay es una crítica jurídica muy concreta a una ley, lo que hay es una crítica política y lo que hay es defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, porque como veremos, esta ley vulnera los derechos de las mujeres y también supone ese maltrato a la infancia. Solo hay que ver lo que contó Sandra con su caso, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo de forma masiva en países con este tipo de legislación que además se está revirtiendo ahora. Y sin embargo aquí ahora pretenden pues aprobarlo. Pretenden no, lo han aprobado hoy. Añadiendo un dato a esto, Paula, Carmen, hay casos que han salido a la luz pública solo por tener todos los datos antes del debate. Escocia, escándalo. La ministra Suecia, Nicola Sturgeon ha tenido que dimitir precisamente por la ley trans y por una cosa que además también pide la Alianza contra el borrado de las mujeres, que yo creo que habéis sido vosotras las que pedíais explicaciones, ¿no?, de qué pasaba en las cárceles españolas con las personas trans que están pidiendo irse a cárceles de mujeres cuando algunas de ellas tienen, por ejemplo, delitos sexuales. Contra mujeres. Contra mujeres, claro, y las estás metiendo en cárceles para mujeres. Bueno, en Escocia, aparte de eso, ha sido el problema. Isla Bison, que antes se llamaba Adam Graham, era una de estas personas que había violado a dos mujeres, que decide cambiar de sexo y quiere ir a una cárcel de mujeres. Y es verdad que ella empieza la transición dentro de la cárcel. Su exmujer dice que
esto es una farsa, que nunca en la vida su exmarido dijo que se sintiera mujer o que quisiera cambiarse de sexo, que lo hace para estar simplemente en una cárcel rodeado de mujeres y sus instintos de agresor sexual, pues de alguna manera llevarlos a cabo en esa cárcel. Todo esto ha servido para que se vuelva a hablar de nuevo de la ley trans allí en Escocia, para que se lleve a los tribunales y para que esta chica, ahora que está transicionando, pues vuelva a las cárceles de hombres, que era donde tenía que estar. La polémica que ha acabado con cargos políticos. Sí, sí. Luego hablamos de Suecia, vale, que es otro ámbito. Bueno, si se incorporan ustedes ahora, decir que hemos invitado, y pueden revisar después el programa, seguro este programa se consume muchísimo, ya saben, en diferido, gracias a mi tele, a todos nuestros compañeros, lo agradecemos mucho, y verán que ha habido una primera declaración de una persona muy vinculada y a favor de esta ley, que ha contado lo que ella piensa. Aquí hay otros especialistas que piensan distinto, y todas creo que bastante feministas, ¿no? Es curioso el contraste, lo que está pasando. Tuvimos aquí con el tema del sí es sí a históricas, por ejemplo, el Partido Socialista a nivel feminista, y sorprendía el encontronazo que estamos viendo en muchos temas. Bien, más allá de la política, es pura sociología. Juan Soto Ibars, en su sección célebre, y que pronto vuelve, ahora está un poco en el gulag, Juan Soto Ibars, bienvenido como siempre, compañero. Encantado de que me saques del gulag. Exactamente, en Horizonte, de vez en cuando. De vez en cuando. Hablabas de un libro que generó todo esto, y tú decías, me da mucha rabia, esto fue hace un año, decir que toda esta movida iba a ocurrir. Sí. Queda mal decirlo, pero es así. Desde que se publicó ese libro que era Un daño irreversible, de Abigail Sier, habla del contagio social en torno a los casos de disforia, o presuntos casos de disforia más bien, en adolescentes, y sobre todo en adolescentes chicas, que creen ser chicos, viven un malestar psicológico muy grande y terminan atribuyéndole la causa del problema a una disforia. Y se encuentran con una sociedad que casi las anima a ir por ese camino, que casi las empuja a ir por ese camino, y que con el tipo de terapia estándar en muchos países occidentales para tratar este tema, que es la terapia afirmativa, que se basa en no cuestionar el autodiagnóstico del paciente, en este caso, que ni siquiera se considera paciente, pues estaban viéndose empujadas a tratamientos irreversibles como los que acabamos de ver aquí en primera persona, ¿no? Entonces, cuando salió ese libro, se tachó de bulo y de conspiranoia esto del contagio social, pero hace de la publicación en anglosajona me parece que 2 años, y de la española 1 año, y se ha visto en estos 2 años, y se lleva viendo desde los últimos, creo que 5 años, particularmente en los últimos 5 años, un repunte de casos que desde el activismo trans se dice que es porque, claro, al salir del armario, al normalizarse, mucha gente, pues entonces ya se siente segura para decirlo públicamente, y por eso crecen los casos, pero claro, la incidencia de casos es tan grande, creo que estábamos hablando, a lo mejor me podéis corregir vosotras, un 5.000% más en los últimos 5 años. Sí. Bueno, esta explosión de casos da que pensar que estemos legislando y que estemos tratando este asunto en medio de una polémica donde los extremos no se tocan. Nadie ha querido venir a debatir con estas señoras la otra postura. No se quiere debatir. Se habla en islas separadas. Bueno, pues en una cosa como esta, en un tema tan importante, a mí lo que me da miedo, y es el tema que más me preocupa de todo este asunto trans, es que estemos permitiendo que personas equivocadas, no que nazcan en un cuerpo equivocado, sino equivocadas con lo que les pasa, se sometan a tratamientos que las van a dejar tocadas para toda la vida. Y sobre todo, irreversibles, y es lo que dice Abigail Sier en ese libro, al que creo que el tiempo de alguna manera está dando la razón, porque en Suecia han retrocedido con la terapia afirmativa, en Escocia la primera ministra ha caído por la ley, pero estamos viendo más lugares donde la terapia afirmativa empieza a verse en peligro. Y lo que más me preocupa a mí de esta ley trans, por cierto, es que tacha de terapia de conversión no sabemos qué. La terapia de conversión para los homosexuales era aquello de ponerles los electrodos y torturarlos para que se dejaran de ser gays, ¿no? Permíteme una cosa nada más. Es lo mismo. Sandra, una cosita nada más. Vale. Y ahora podéis intervenir, ¿eh? Doctor Cabrera, podéis intervenir. Vale. Pero cierro con... Sí. Me preocupa que se entienda por terapia de conversión, es decir, por algo obsceno y que debe prohibirse, cualquier terapia que no sea la de afirmación, que es de la que están retrocediendo los países que emprendieron esa vía. Bien, una cosa importante, para que todos nos entiendan, y personas que yo os pediría, por favor, simplemente, yo sé que hay mucha terminología, que expliquemos, hablamos para ignorantes como yo. El asunto es, y esto es muy interesante, ¿qué cambia realmente? ¿Cuál es el elemento de esta ley, Amparo, que más os hace
el hecho de que uno puede cambiar, ser considerado mujer y hombre ya sin ningún tipo de elemento más que por propia voluntad. Para resumirlo, imagínate que hay alguien que baja en un globo de esos que no sabe nada de esta ley. ¿Cuál es el gran cambio? Esta ley tiene 3 ejes principales. El primero, que permite la autodeterminación del sexo registral, que es que autodeterminación implica que cualquier persona, por la mera declaración de voluntad, va al registro y cambia su sexo legal. Yo soy mujer, de repente. Sí. Me da la gana, así lo como siento así estás, si y ya tú está. quieres, la ley te lo permite. Bien. Y no hace falta ni que te cambies de nombre. Podemos leer los artículos si queréis, porque hay gente que no se lo cree cuando se lo cuentas, porque esto es tan increíble que se lo cuentas y dicen, algo habrás entendido mal. Ya. No, está por escrito. Entonces, primero la autodeterminación, que no es un derecho humano. No hay en ningún documento de derecho internacional de derechos humanos el derecho a la autodeterminación del sexo. Hay derecho, pues, a una vivienda, trabajo digno, educación, a la vida, a la salud, pero no a ir al registro a cambiarse de sexo. Esta autodeterminación, como precisamente no tiene ningún requisito, es imposible perseguir el fraude. Porque fraude es cuando hay unos requisitos y tú no los cumples, pero aparentas cumplirlos. Pero como aquí no hay requisitos, es imposible perseguir el fraude. Es tu única voluntad y ya está. Tu palabra, declaración. ¿no? Ni Tú siquiera tu vas, voluntad. firmas, lo presentas ante el funcionario del registro y tiene que esperar, creo que 3 o 4 meses, y luego recibes la resolución. Pero con toda mi ignorancia, Amparo, yo, Sí. por ejemplo, digo, bueno, me siento mujer hoy a partir de ahora. Y yo, por ejemplo, ahora quiero ir a un vestuario de mujeres, quiero ir a un baño de mujeres. Tendrás todos los derechos porque dice que cuando tú haces el registro en el registro civil no es instantáneo, pasarán unos meses hasta que ellos te lo mandan y te mandan una resolución donde dice efectivamente usted ya es el sexo que ha pedido, y a partir de ese momento, desde la fecha de la resolución, tienes todos los derechos. Y no tienes que cambiar de nombre, no tienes que cambiar de Me tiene que apariencia. considerar mujer, puedes pero con seguir todo, siendo Iker y... puedo jugar en un equipo femenino de baloncesto, por ejemplo, si yo quisiera. Y Bien. a los 3 meses, si se deja de sentir mujer, puede volver a cambiar a hombre. Sí, se puede retroceder. Ah, muy bien. Me gustaría decir otra cosa para acabar con el análisis de la ley, porque es la autodeterminación del sexo registral, que en muchas jurisdicciones va por su cuenta. También tenemos la prohibición de las llamadas terapias de conversión, como muy bien ha apuntado Juan, que en otras jurisdicciones también van aparte. Y tenemos también, porque eso es parte del enfoque que prohíbe todo enfoque que no sea afirmativo. Ajá. Y entonces es un problema para las profesionales de salud mental, porque se les está considerando que están convirtiendo a las personas, según su terminología, dicen que las convierten de trans en cis. O sea, que a una persona se le pase su malestar, le has hecho una conversión. Ajá. Y este enfoque afirmativo, como ha dicho Juan, incluso implica que los padres, madres, que no hagan esa afirmación corriendo, sino que quieran ver un poco qué está pasando, dónde va? cómo vamos, cuál es esta situación que se nos está presentando, cómo resolverla. Eso, la ley dice que es una situación de riesgo. Y hay una tercera pata, digamos, que es con los niños, con los La tercera móviles. pata es la criminalización del disenso, porque todo aquel que no diga lo que dice la ley puede tener multas, y el tramo superior son hasta 150.000 euros. ¿Este programa ahora mismo ya está fuera de la ley o todavía no ha entrado en vigor? Habría que verlo, porque Cuando son ya han querido opiniones cancelar en programas medios, y televisiones. sí. En cuanto Habría que entre, verlo. verlo. pero en cuanto entre en vigor la ley, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, desde luego, muchas de las opiniones aquí vertidas podrían ser catalogadas como discurso de odio y sancionadas administrativamente. Y con el tema de la infancia, para que todo el mundo lo entienda, se ha bajado el baremo de que no pudo decidir. Sí, Cuéntanos, sí. por favor, Paula. Con el tema de la infancia hay muchas problemáticas. En primer lugar, quisiera señalar el artículo 66 de esta ley trans, que dice lo siguiente: la negativa a respetar la identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor por parte de su entorno familiar deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo. Bien, la ley debería aclarar qué entiende por no respetar la identidad de género o sexual. Lo que pasa con las terapias, ¿sabes? Exacto. El simple cuestionamiento de los padres a que su hijo haga una rectificación registral de sexo o que comience con tratamientos hormonales a una edad temprana, que ¿Con además... qué edad? ¿Desde qué edad estamos hablando? Estamos Ha hablando cambiado, desde el Paula. inicio de pubertad. 14. Los bloqueos hormonales empiezan desde el inicio de la pubertad, pueden ser 10, 11 años. Luego la hormonación cruzada y luego las cirugías, las mutilaciones. Por eso decimos que esto es un maltrato a la Ahora infancia hablamos. tremendo. Perfecto. Doctor Cabrera, tú un poco sentencia o visión de la jugada y ya podemos todos intervenir. Bueno,
Perdonadme, esta voz... Ahí va, ¿qué voz? Sí, tengo una voz... Es que padezco una gobiernofobia aguda. Bien, pero es un problema, es una enfermedad pasajera. Bien. ¿Qué tiempos aquellos en los que solo había un tonto en cada pueblo? Doctor, Eran tiempos lejanos, ya. Pero bueno, ahora ya... Estuve preparando la chequera, doctor. Bien. Doctor. Yo, en 43 años de ejercicio profesional, de los cuales he sido forense titular 24, he dictaminado dos dictámenes, digamos, de transexualismo, para que el juez autorizara la cirugía. 2, en 42 años de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se está tratando de convencer a la opinión pública de que hay una multitud ingente de personas que quieren tener otro sexo y no se las ha dejado tener ese otro sexo. Por lo cual, ahora hay una ley que es un esperpento ridículo propio de personas sin formación, que es lo que hay en estos ministerios, lamentablemente. Y no somos víctimas de esos ministerios. Este pueblo es cómplice de esos ministerios porque los ha votado. Y eso se quiere hacer creer a la opinión pública que hay miles y miles de chicos y chicas de 13 y 14 años que quieren ser otro sexo. Aquí a mi lado tengo un ejemplo de un hombre homosexual que resulta que a base de que sí, que no, que tú que quieres, que no quieres, que no sé qué, la convencen o le convencen de que en realidad no es que sea un hombre homosexual, es que lo que es un trans. Y aquí está, operadito. Por eso la Tócate un pie. transexualidad es terapia de conversión ¿Y ahora? para homosexuales. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exactamente. Es decir, lo que estamos hablando todos en la mesa. Lo que pasa es que yo lo digo un poco más bruto. ¿Qué puede suponer para un niño de 10, 11, 12 años empezar a hormonarse? Un suicidio psicológico de por vida. Porque no todo el mundo va a tener el valor de este hombre, que la gente lo ve en su casa como mujer. Pero que soy un encima hombre. Está operado, operade, ya no sabes cómo hablar, lógicamente. Sí. Esto es lo que puede ocurrir. Es alucinante que la ley esta, que es un esperpento, es delictiva por sí misma, una ley Como delictiva. forense estás indignadísimo. Esto es pasmoso. Bueno, pero en algunas comunidades autónomas ya había leyes por el estilo, ¿no? La de Andalucía creo que era también... En Andalucía, de hecho, pasó que a una compañera psicóloga, Carola López Moya, tuvo un expediente sancionador abierto por es psicóloga y simplemente por cuestionar el tema de la identidad de género en redes sociales. Ni siquiera estaba haciendo tratamientos con pacientes con disforia de Trabajaba género. como maltratadas, ¿no? Sí, trabajaba con mujeres maltratadas y con mujeres víctimas de violencia Porque obstétrica. lo importante, compañeros, es que una parte del feminismo de toda la vida es el primero que está combatiendo esto. Esto desde fuera nos sorprende, ¿no? Parte del O sea, propio que nadie gobierno. puede pensar que hay machismo, Pero es que, odio no, al otro sexo. es que eso- Nadie puede pensar eso. Eso tiene que quedar meridianamente claro porque además una de las cosas que nos dicen para tratar de silenciarnos, para que la gente no nos escuche, para meternos en sacos de lo que no somos es eso, decir, ¿por qué no han venido hoy a debatir con nosotras? Porque yo me he encontrado en muchísimos debates en los que yo les digo, por favor, sentaros, como si os sentáis en mayoría, que me da exactamente igual que yo voy a argumentar. No, con fascistas no nos sentamos. Nos llaman Pero es que fascistas, fascista nos ahora ya llaman es cualquiera. transfobas, nos llaman palabra. Los que fachas, nos llaman... los que estamos operados Sí. y decimos que las secuelas que tenemos, lo mal que hemos quedado, que seguimos estando mal, nunca hemos sido realmente trans. O sea, yo para toda esta gente nunca he sido trans realmente. Entonces yo pregunto a Irene Montero, a Carla Antonelli, a Marc Ambroyé, ¿quién es trans realmente? El que hace la transición completa, el que se queda a medias, el que solamente se cambia en el registro civil y no toma hormonas. O el que ellas quieren. Es que es una creencia, es Pero un si sistema de creencia y como tú ya Exacto. no crees, estás fuera del sistema de creencias. Exacto. Pero ¿qué médicos? exacto. ¿Qué Exacto. médicos? No, sí, tienes razón, tienes ¿Qué razón. médicos, qué técnicos han asesorado a ese ministerio esperpéntico? ¿Qué médicos? No los conoces y conoces a todos. Los mismos que los de la ley del sí. ¿No conoces? No tengo ni idea. Pero es que Será Esos. Tintín, el capitán han Haddock. rechazado la visión. Para ellos hay una cuestión que gira en torno a la palabra despatologización. Ellos dicen que se ha despatologizado. Y como se ha despatologizado,
dicen que no es una enfermedad mental, no deben entrar profesionales de salud mental a tratar a estas personas porque entonces las estás patologizando. Eso es su visión, no la nuestra. Pero yo lo necesito acompañamiento psicológico. Exacto. No lo dudo. Oye, Sandra, pero es ¿qué que pasa además con el lobby? Por favor, solo por introducir ese elemento que antes se quedó antes de la pausa. El lobby, ¿qué lobby? A ver, hay detrás muchísimos intereses económicos. Esto también es importante. Y hay datos, en mi libro lo pueden encontrar, datos contrastados. Existen biofarmacias por el tema del transhumanismo, llegar incluso ya a desafiar la naturaleza y, no sé, convertirnos en medio cyborgs o no sé. Y es todo experimental, todo, las hormonaciones, las cirugías, todo. Y todo el dinero que se puede recaudar con todo esto va directamente hacia ese camino, hacia el transhumanismo, de verdad, de verdad. Y todo este entramado que hay realmente no les importa a Irene Montero, a los cirujanos, etcétera, no les importa a nuestro sufrimiento. Experimentan con nosotros y ya está. Sé que soy la única persona en España explicando la otra cara de la transexualidad, pero muchísimo. ¿Eres la única? Sí, el otro día entrevisté en mi canal de YouTube a otra chica transexual, se llama Catalina, le mando un saludo. Explicó su experiencia con la colovaginoplastia. El cirujano te corta un trozo de colon y te lo pone abajo para hacer la cavidad vaginal. Estamos hablando de... La cara que pone el doctor Cabrera. Es que la cirugía... Perdóname, y en la entrevista fue terrorífico lo que contó. Y está como yo, con pensamientos suicidas. Igual. Perdona, Sandra, era una persona muy joven y había estado con bloqueadores de pubertad. No lo sé, creo que no lo comentó. Esta barbaridad que acabas de decir la tienen que hacer con la gente que de pequeños les ponen en bloqueadores de pubertad. Exacto, sí. Porque son chicos que si están con bloqueadores de pubertad el cuerpo no se desarrolla. No desarrolla el pene, Y entonces cuando tienen 16 años tienen un micropene como si tuvieran 9 o 10 años. Y hay Las cirugías, la que se hizo Sandra, es un vaciamiento del pene que bueno, la convencional, la inversión peneana. Exacto. Y entonces la cavidad vaginal en realidad es el pene vaciado. Exacto. Y tiene las dimensiones que tuviese el pene. Son cirugías que han estado décadas experimentándose en cuerpos de personas adultas. Llega ahora la cuestión de los bloqueadores de pubertad y los cirujanos se encuentran con que no tienen materia prima, carne, para poder hacer esta inversión porque es un micropene, porque nunca se ha llegado a desarrollar, porque ha tenido bloqueadores de pubertad. Y por eso tiene que tomar parte del colon para crear esa cavidad. Es que hay un cirujano muy famoso en España que él está a favor de que los menores tomen bloqueadores, porque para eso es, claro, maravilloso, porque luego, pues, venga, vamos a hacer un montón de colovaginoplastas. ¿Sabéis dónde se hacen más cirugías de transexualidad en el mundo? En Irán. Sí, en Irán. Sí. ¿Ahora qué nombre es Irán? Claro, ¿Por qué? porque Irán, el Corán, te matan si no eres gay. penaliza la transexualidad. En Irán te matan por ser homosexual, pero si aceptas que te paguen un mal llamado cambio de sexo, te perdonan la vida porque te convierten en mujer heterosexual. Que con eso de la ley hay un argumento que se usa. Yo sí que he podido debatir fuera de las cámaras con gente que está a favor de la ley y me parece enriquecedor hacerlo porque es que si no son tribus gritándose desde islas, ¿no? Es insoportable. Este debate es de los más enconados que hay ahora mismo en la sociedad. Y yo sí que he manifestado mis dudas a gente que estaba a favor para que me expliquen cómo lo ven, ¿no? Hay algo que te dicen los favorables a la ley de Montero del Ministerio de Igualdad, que es que precisamente esta ley está alejando a los niños de esos tratamientos irreversibles, porque como con decir que eres del otro sexo ya te lo cambian en el registro, en el colegio te van a tratar así y vas a tener derecho a ser lo que tú sientes que eres, pues eso ya hará que si es una fase de un niño que está en un momento de duda y tal, luego se pueda volver a cambiar el nombre. Pero eso, yo podría confiar en que esto funcione si la ley del sí es sí les hubiera salido bien. Pero es que este gobierno ha demostrado que no es consciente de las consecuencias imprevistas, indeseadas, como están diciendo ahora con las excarcelaciones, de sus leyes. Entonces sí, claro, tú lees en el papel y puedes decir, bueno,
como solo tienen que hacer el cambio registral y ya se pueden cambiar el nombre y se les trata de otra forma en el colegio y tal, pues a lo mejor esto aparta de estos tratamientos irreversibles a niños que estén en una fase de duda. Has mencionado, pero viendo cómo ha salido la ley del sí es sí con las consecuencias imprevistas, creemos que no se van a poner en marcha mecanismos clínicos que a esos niños que ya están diciéndolo en internet, que han cambiado, porque lo primero que hacen es contarlo en TikTok, que empiezan a meterse en el activismo, en estos grupos. ¿Podemos creer que la consecuencia indeseada, como diría el gobierno, no va a ser que acaben metidos precisamente en estas picadoras? Hablando de, decías, excarcelaciones, hay dos pilares también importantes de lo que está ocurriendo. El tema de Escocia, por ejemplo. Tenéis datos curiosos, ¿no?, de lo que está pasando. Parece un poco de ficción, sinceramente, pero no es ficción. El tema de las cárceles y de presos que incluso han atentado contra mujeres, que se cambian directamente el género, y quieren ser tratados evidentemente en otra prisión. Hay polémicas que hemos tratado aquí, como el deporte, muy polémico también. Son dos pilares importantes. Tú me hablabas antes de un dato en uno de los descansos, de 300 reclusos que no son precisamente hermanitas de la caridad, que ya están gestionando esto para ir a cárceles de mujeres, cuando a veces se han atentado contra mujeres. Totalmente. En California, que sepa yo la última cifra, porque claro, puede crecer desde el dato, 300 convictos han pedido su internación en cárceles de mujeres. Una tercera parte de ellos están en las cárceles por delitos sexuales y violentos contra las mujeres. Y en virtud de las políticas identitarias del gobierno de California, que es un desastre, en ese sentido se están autorizando todas. Entonces, son las feministas las que han demandado al Estado de California, las compañeras de Women's Liberation Front, el Frente de Liberación de las Mujeres, ha presentado una demanda contra el Estado de California por vulnerar los derechos humanos de las mujeres. Y yo, en este tema de la cárcel, querría decir, y tengo aquí la cita porque quiero leerlo literal, cuando la relatora de Naciones Unidas contra la tortura se ha enterado que en Escocia había violadores en cárceles de mujeres, en su cuenta personal de Twitter, pero que es suya y ella es la relatora de Naciones Unidas contra la tortura, dijo, #Escocia, las reclusas tienen derecho a que se las proteja de delincuentes sexuales violentos independientemente de cómo ellos se identifiquen. ¿Dónde está el sentido común? Necesitamos directrices más claras. Relatora de Naciones Unidas contra la tortura, el 29 de enero, no hace ni un mes. Me parece que algunos de ellos incluso se paseaban desnudos por las cárceles, no habían transicionado, eran hombres, ni siquiera se maquillaban, dijeron que eran mujeres, iban por la cárcel, incluso las reclusas decían que les daba miedo, claro, porque estaban en las duchas duchándose y pasaban a los hombres mirándolas, agresores sexuales algunos de ellos. Exactamente. Hombre, a mí me gustaría tratar un caso que está pasando ahora mismo en España, el caso de Jonathan Robaina, que es un señor que violó y asesinó a su prima de 15 martillazos. Bueno, pues este señor durante la tramitación del juicio dijo que se sentía mujer. Y entonces empezó, lo que hicimos desde Contraborrado es pedir explicaciones de dónde está ahora mismo este varón, porque obviamente como estaba siendo juzgado como varón, no puede ser juzgado como mujer porque, vamos, iría en contra de principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, pero desde luego sí va a tener consecuencias a la hora de dónde va a cumplir la condena. Bien, pedimos explicaciones desde Contraborrado y nos contesta el Ministerio de Interior a través del portal de transparencia que eso pertenece a la esfera íntima del reo. Nosotras entendemos que haciendo una debida ponderación de derechos, aquí lo que tiene que primar es el derecho a la información y sobre todo el derecho a la seguridad y el derecho a la integridad física y moral de las mujeres internas en centros penitenciarios. Por tanto, lo recurriremos y si hay que llegar a un contencioso administrativo se llegará. Esta parte del gobierno aboga por el feminismo, también será por el feminismo de las presas, ¿no? Es que no es feminista, para protegerlas, para protegerlas antipresas, van a estar desprotegidas también. Exactamente. Es que no es feminista. No es feminismo lo que ejerce. Lo que hacen es antifeminismo y por eso les llamamos caballo de Troya y por eso decimos que es lo peor que nos ha pasado al movimiento feminista español en muchísimos años. ¿No lo esperabais?
no lo esperábamos. De la izquierda no. Pero hay mucha gente que ha intervenido para esto, imagino, ¿no? ¿O no? No, ha intervenido la interviniente, la persona que ha intervenido, los activistas de la FELT y de otras organizaciones que están a favor de la autodeterminación son los que han entregado los borradores al Ministerio. Se filtró un borrador en febrero del 2021 que sí que tenía un apartado específico para cárceles, otro para deportes, incluso decía que la existencia de un historial psiquiátrico previo no sería obstáculo para poder tener la autodeterminación. Y eso sigue siendo así. Sí, lo que pasa es que como las feministas hemos ido demostrando falsedad tras falsedad, han ido recortando su lenguaje y han dejado al final una ley que parece aséptica y parece que no pide la hormonación de la infancia, pero en realidad lo que sabemos por las personas que sí que tratan a la infancia es que cuando se hace el cambio social, que parece inocuo porque no lleva una hormonación, eso que podía ser una fase temporal en la infancia, que un niño ahora pues tiene dudas, lo que sea, se fija. Se fija esa identidad y cuando va acercándose a la pubertad tiene pánico a desarrollar sus caracteres sexuales porque, claro, la naturaleza sigue su curso. Claro. Y si es un chico, se le va a... Seguimos ahora. Amparo, tengo que detenernos un momentito, ahora continuamos. Hay dos preguntas que tengo. Decía el doctor Cabrera que el cerebro humano sigue desarrollándose y madurando hasta bastante tiempo. Más de los 20 años, 22, 24, 25. Uno toma una decisión de por vida así... ¿Y por qué se encuentra con esta sensación? ¿Es el lobby, como dice nuestra amiga Sandra, o incluso a nivel de corrientes, ¿no? Que eso lo analiza siempre Juan Soto Ibars. Es que corrientes, se quedan solos y abandonan el sexismo grupo. En la sociedad, los estereotipos sexistas. Bueno, ahora lo comentamos, Sandra, lo comentamos. Juan, seguimos aquí en un instante en Horizonte. Y a Paula, que poníamos unas caras y yo confieso que es que hay situaciones que no sé, no me las imagino ni en un guión. O sea, Juan, y lo que me sorprende, y tú eres el tema, las cuestiones, las corrientes sociales. Aquí la opinión es libre, por supuesto, pero hay una sensación de potencialización de todo esto y de que si tú haces este programa como esta noche, invitando a todas las partes y contando lo que las expertas y los expertos saben, eres señalado. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay de fondo? Tampoco lo entiendo muy bien. Como muchas, entre comillas, conspiraciones, vamos a llamarlo así, no entiendo cuál es el fondo. ¿Qué interés hay? Los problemas identitarios no tienen solución. Porque los problemas identitarios, cuando alguien ataca tus opiniones o tu forma o tus soluciones, te sientes atacado en tu identidad, en lo que tú eres. Y en este asunto es tremendo. Por eso la pelea gorda o la gran diatriba es entre las feministas y la gente queer. Porque estamos hablando de movimientos que están muy tocados por la identidad, ¿no? y por lo que el ser es, ¿no? Y ahí, claro, la solución es muy mala porque estamos hablando de un debate en el que al final se entra en un terreno que es muy virulento, es muy difícil racionalizarlo por completo. Discrepo. Yo también. Las feministas sabemos que el sexo existe porque las mujeres nos violan, las mujeres son utilizadas en la explotación mercantil de sus cuerpos, que es la gestación subrogada, a las mujeres se las trafica para gratificación sexual de los hombres porque gratificación sexual implica que hay un sexo. Entonces, la capacidad sexual de la mujer en cuanto a actividad sexual y actividad reproductiva ha sido la base de todas las barbaridades que nos han pasado desde las noches de los tiempos y que siguen pasando hoy en día. Y ahora nos dicen que el sexo no importa y que lo que tú sientes en tu cabeza es una sensación que tú tienes que sobreescribe la realidad material y que es mucho más importante que la realidad material. Están haciendo aquí, he dicho, un golpe de Estado porque quieren redefinir la palabra sexo y con esa redefinición toda la normativa que ya hay aprobada en España para la igualdad entre mujeres y hombres, que la ley de igualdad lo que dice es que la igualdad es la ausencia de discriminación por razón de sexo. Si tú ahora cambias la definición de sexo a nivel legal, has cambiado el significado de la ley de igualdad, que es una ley orgánica, y las leyes orgánicas tienen una mayoría especializada para poderse cambiar en el Parlamento. Entonces, sin tener que derogarla, ni presentar una proposición de ley ni un proyecto de ley para la modificación de la ley orgánica, a través de esta, al cambiar el significado de la palabra sexo, porque la quieren desvincular. Hasta ahora en el registro son datos, hechos,
quién es tu padre, quién es tu madre, dónde has nacido, cuándo has nacido y cuál es tu sexo. Esos son datos que te conceden unos derechos y son también datos para la estadística. Se quiere desvincular ese dato vital, real, comprobable, para que ahora aparezca el dato que cada uno quiera que ahí conste. ¿Qué hay detrás de esto, doctor Cabrera, entonces? Y luego le pregunto a Sandra qué va a pasar, en vuestra opinión, en un futuro cercano. Antes he oído a nuestra compañera que se está legislando en el delirio. Es decir, con la ley del sí o sí hay reincidentes, agresores sexuales en la calle que van a volver a agredir sexualmente. Con la ley animal, si ahora matas una rata de cloaca, te puedes meter en la cárcel. Es broma, pero vamos, más o menos. Pero casi. Casi. Con la ley trans, lo que se ha dicho aquí es evidente. Se está legislando a la naturaleza. Es decir, es como si yo hago una legislación sobre los cromosomas. ¿Cómo voy a legislar un cromosoma? ¿Cómo voy a legislar si un rayo cae y carboniza un árbol? O sea, ¿se está legislando algo? ¿Pero qué interesa ahí? Pues seguramente será una mezcla de ignorancia, mala fe, complejos y luego desinformación y lobbies. Una mezcla de todo. Mucha homofobia. También. Es decir, antiguamente se hacían lobotomías para intentar curar la homosexualidad. ¿Cómo se está intentando curar ahora la homosexualidad? A través de la transexualidad. A mí me han convertido en una mujer heterosexual. O sea, me han jodido la sexualidad y mi vida como hombre homosexual. Si no en Irán... Bueno, pero tú has elegido también, te quiero decir. Tú te has visto encaminada, dices. Claro, de alguna manera sí, porque te hacen de verdad, cuando te hacen esa terapia afirmativa, tú crees realmente que has nacido ciegamente en un cuerpo equivocado. Y más en mi caso, la voz que tengo, cómo gesticulo, etcétera, ¿no? Porque de muy niño parecía una niña, ¿no? O sea, seguimos relacionando feminidad con ser mujer. No, ser mujer es la hembra adulta de la especie humana. Claro, seguimos relacionando nuestra cultura, feminidad con ser mujer, y eso lo interiorizas de verdad y crees verdaderamente que has nacido en un cuerpo equivocado. Paula, ¿y qué puede pasar entonces situaciones, tú como abogada, que intuís que van a ser problemáticas en corto plazo? Pues muchas y muy variadas, desde lo que hablábamos de prisiones hasta la vulneración de los derechos de las mujeres, integridad física y moral de las mujeres deportistas que van a ser, dicho mal y pronto, barridas en sus propias categorías. Esto también tiene... Hay tampoco normativas que parezcan claras. No hay, ¿por qué? Se han negado a meter la enmienda, ¿no? Es que el problema es que no han puesto ningún tipo de requisito en la autodeterminación de género. Entonces es imposible evitar motivaciones espurias. No solo eso, sino que quienes las denunciemos y digamos, es que este principio de autodeterminación de género está sirviendo para que este varón autoidentificado mujer entre en prisiones de mujeres, entre en casas de refugio de víctimas violadas. Quienes digamos esto, es que encima eso va a ser catalogado como discurso de odio. Y recordemos que las sanciones administrativas, este régimen sancionador va desde 200 euros a 150.000 euros más otras sanciones, por ejemplo, para los doctores, que si no hacen una terapia afirmativa desde el principio, si indagan sobre las causas de la disforia de género, es decir, si hacen su trabajo, ni más ni menos, les van a poner una multa de 150.000 euros, porque dicen que eso es terapia de conversión. Exacto. Y además también les pueden hacerlos, pues prohibirles ejercicio de oficio. Cuando la terapia de conversión es lo contrario. Como he dicho antes. Suena increíble, pero es así. ¿Sabéis lo que pasa? Que no voy a tener más tiempo. Carmen, una cosa, Suecia ha ocurrido algo, un titular simplemente, ¿eh? Sí, en Suecia, fíjate, es el país de era de la modernidad, ¿no? Han frenado los tratamientos para los menores trans al aumentar los casos un 1000%. 1000%, y han echado un poco hacia atrás. Sí, claro. Permitidme claro una Tengo 10 segundos, solo. Amparo, 10 segundos. Segundos, sí. Es que no están transicionando niños, están transicionando niñas. Se han invertido las tendencias, son las gráficas que se llaman de tijera, y los comportamientos por sexo son radicalmente diferentes. ¿Niñas? En la edad adulta transicionan varones y en la infancia y mujeres jóvenes, y esos son los miles de incremento, son de niñas. Y Confluencia Movimiento Feminista, plataforma a la que pertenece mi organización aquí en España, acabamos de hacer un informe sobre
cómo está la situación y damos, efectivamente, en distintas comunidades es muy difícil poner todos los datos en común porque te dan los datos muy dispersos, pero 5.700 una comunidad. Está teniendo eso, ¿eh? Ese trasvase, esa diferencia entre niño y niña. 7.600%. Las niñas son Bueno, las hablaremos que más de saben. esto, hablaremos más de esto porque es un Como tema Keira Bell, ¿no? de un Keira Bell, calado que era enorme. una niña y empezó Bueno, y hay se una ha cosa, arrepentido. ojo con las multas, ¿eh? Porque si es así, Exacto. este programa puede ser multado y entonces si alguien quiere multar, diríjanse a Juan Soto Ibars, avenida de... Juan, gracias amigo mío, como siempre, seguiremos hablando. Gracias a ti. Gracias a todas, de verdad. Yo Gracias. realmente estoy impresionadísimo. Gracias a vosotros por ser Muchas tan gracias. valientes en mostrar la otra cara de la transexualidad en los tiempos que corren. Gracias a todos. Doctor Cabrera, gracias amigo mío. Seguiremos hablando, seguiremos Muchas hablando gracias, Iker. con valentía. Y si alguien quiere animarse a estar con nosotros aquí desde el otro lado, Ya los hemos invitado, y invitadísimos, hemos ¿sí? invitado a muchas, A y no han muchas. querido. Sí, no, a mí también me ha dejado un poco ¿Por qué extraño. será que no quieren Es un venir? programa en libertad, aquí no hay un QE que leemos. Será En que fin, no hay argumentación. gracias a todos, de verdad. Un Muchas placer. gracias. En 7 días más Horizonte.